Hola nuevamente y bienvenidos a este video donde les estaré mostrando cómo podemos guardar nuestros modelos de Machine Learning o Deep Learning en Python de diferentes formas. Normalmente cuando nosotros creamos un proyecto de ciencia de datos y pasa por las diferentes etapas de ese proyecto que incluye por ejemplo la importación hasta lo que es la validación y el ajuste de los parámetros, ¿qué debemos de hacer para no estar ejecutando siempre ese script si yo quiero aplicarle ese modelo a un nuevo set de datos para generar esas predicciones? Entonces, lo que van a aprender en este video es cómo podemos guardar ese modelo que ya entrenamos para luego importarlo y aplicárselo a ese set de datos nuevo. Es como llevar ya el modelo a producción. Entonces, para ello les tengo una información que les he preparado donde estaremos hablando ya más ampliamente sobre cómo podemos guardar nuestros modelos en Python, ya que existen diferentes formas, diferentes librerías que tienen propósitos específicos que nos ayudarían a incorporarlo. Entonces, para ello, y probablemente una de las preguntas que ustedes se deben de hacer es, ¿por qué es importante guardar un modelo de aprendizaje automático? Entonces, guardar un modelo de aprendizaje automático para mí es importante porque después de que nosotros entrenamos un modelo con los datos y ajustamos los parámetros que requería ese modelo, es posible que queramos utilizarlo para realizar predicciones a datos nuevos. Es lo normal, ¿verdad? Nosotros entrenamos ese modelo con el propósito de luego aplicárselo a un set de datos nuevo. Entonces, al guardar nosotros el modelo, vamos a conservar el estado actual para realizar esas predicciones futuras y, por supuesto, no vamos a requerir tantos recursos computacionales porque ya hemos guardado ese modelito. Entonces, además de que, como ya está guardado, podemos compartirlo contra otros ingenieros de Machine Learning o científicos de datos para que puedan implementarlo en aplicaciones ya puestas en producción. Así como les mencionaba, la importancia que conlleva guardar un modelo, también es importante mencionarles que existen diferentes formas y cada una tiene un propósito diferente. Entonces, como existen diferentes formas de guardarlo, tenemos bibliotecas asociadas que nos van a facilitar a llevar de esa forma cómo lo guardamos y cómo lo importamos. Entonces, algunas de las bibliotecas que estaremos hablando va a ser la de Joblib, la de Pickle, TensorFlow y PyTorch, específicamente para lo que es esta acción de guardar los modelos, ¿ok? Porque nunca olvidemos el objetivo, que es preservar su estado y los parámetros actuales al momento que lo hemos entrenado para luego cargarlo y aplicárselo a ese set de datos nuevos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el primer paquete para mí, en temas de aprendizaje automático. Esta es la que yo más utilizo, que se llama Joblib. Joblib es una biblioteca en Python que está diseñado para guardar y cargar objetos en Python de manera muy eficiente, utilizando la comprensión y la optimización del almacenamiento en disco. Entonces, es muy útil esta librería cuando estamos trabajando con modelos de scikit-learn y contienen grandes matrices de tipo NumPy. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a que sea menos propenso a problemas de compatibilidad entre versiones, a diferencia del otro paquete que les voy a mencionar que se llama Pickle, que sí tiene ese pequeño inconveniente. Entonces, este es el que tiene para mí mayor eficiencia en almacenamiento de modelos y el que más utilizo de forma cotidiana cuando trabajo en modelos de aprendizaje automático con la librería de scikit-learn. Ahora, si hablamos del otro, que se llama Pickle. Pickle es otra biblioteca en Python que nos va a permitir serializar y deserializar objetos en Python. Entonces, los van a convertir en una secuencia de bytes que nos ayuda al almacenamiento en el disco. Entonces, también se pueden utilizar para modelos de aprendizaje automático, pero no solamente en eso, se puede utilizar en amplia variedad de objetos en Python. Recuerden que Python es un lenguaje de programación que está orientado a objetos, entonces se podría utilizar no solamente en modelitos de Machine Learning, sino en otros tipos de acciones que no estaré comentando en este video para no desenfocarnos. Entonces, esto es lo que hace, entonces tiene algunas similitudes con Joblib, pero tiene el inconveniente que les mencionaba, ¿verdad? Es más propenso a problemas de compatibilidad entre versiones y no es tan eficiente como lo es Joblib para modelos con grandes matrices NumPy. Entonces ahí es donde ya tenemos un pequeño inconveniente en el cual Joblib no tiene esa dificultad y nos va a permitir realizarlo sin ningún tipo de problema. Entonces ahí tienen una de las principales diferencias entre los dos paquetes. Ahora vamos a hablar
dos nuevas librerías que son muy utilizadas, pero para guardar modelos de Deep Learning, ¿ok? O por ejemplo, las redes neuronales. La primera que estaré tocando es TensorFlow. TensorFlow tiene pues muchísimos paquetes y en alguno de ellos pues hay uno que nos va a ayudar a guardar y cargar modelos de tipo de tensores, ¿ok? Básicamente, TensorFlow lo que va a hacer es conservar la arquitectura del modelo, los parámetros y las variables que hemos definido y las metainformaciones que tiene ese algoritmo. Entonces lo vamos a guardar con una función que se llama SaveModel, que es una API. Recuerden que TensorFlow es una biblioteca que está desarrollada por Google. Entonces nosotros los guardamos los modelitos y luego los podemos incorporar para aplicar esas predicciones, ¿verdad? Entonces, al permitir guardarnos, cargar la arquitectura del modelo, los parámetros y las variables, es uno de las formas en temas de aprendizaje profundo que nos va a ayudar más para desplegarlo en producción, porque soporta muchas optimizaciones de rendimiento en tiempo de ejecución, por lo cual nos va a facilitar también en la exportación en formatos, por ejemplo, de TensorFlow Lite o NNX, que es otra forma en que podríamos nosotros guardar ese tipo de o exportar ese tipo de formatos en el modelo que hemos guardado. Y por último, otro que también nos ayuda bastante en temas de aprendizaje profundo es la librería de Torch. PyTorch, que es una biblioteca de aprendizaje profundo desarrollada por Facebook, pues básicamente no tiene una función torch.save que nos va a ayudar a guardar los modelos de aprendizaje profundo. Entonces, igual que en TensorFlow, nos va a cargar la arquitectura del modelo, los parámetros y por supuesto el optimizador y otras configuraciones que hemos definido también. Entonces, una de las ventajas que tiene Torch es que es compatible con GPUs y con CPUs y nos va a permitir mejorar o optimizar el estado del modelo que hemos guardado para que soporte también otro tipo de objetos de Python. Entonces, es otra forma en la cual nosotros podríamos guardar nuestro modelo, otro método que podríamos implementar para guardar ese modelito y luego llevarlo a producción. Al final de cuentas, estas diferentes formas, ya sea de aprendizaje profundo o aprendizaje automático, pues cumplen el objetivo de que guardemos ese algoritmo para luego llevarlo ya en producción en una aplicación donde se incorpore la parte de interfaz de usuario y por dentro esté aplicando ese modelito que nos va a hacer esas predicciones. Entonces, de momento esto es como la parte teórica que quiero que conozcan y vamos a ahora sí a llevar ese ejercicio directamente a un script de Python. Muy bien, vamos a cerrar la presentación y nos vamos a ir directamente a nuestro Google Colab, donde ya tengo un código previamente realizado, donde se hace lo que es el modelo como tal, y estaremos explicando cómo guardar este modelo. Entonces, importante para este escenario, estaremos utilizando dos de las librerías que les mencioné en la presentación. En este caso va a ser Joblib y Pickle, ya que es un modelo de aprendizaje automático. Realizo la importación de los paquetes que estaré utilizando. En este caso, el dataset consiste en información de 3 clases posibles para muestras de vino. Entonces tenemos la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Esas 3 clases de vinos que tenemos son cultivados en una misma región de Italia, pero derivados de diferentes variedades de uva. Entonces la idea es que con esta muestra de información que nosotros tenemos y algunas características de esas uvas, como por ejemplo el alcohol, el ácido málico, las cenizas, entre otras más, podamos predecir que basado en estas características X, cuál va a ser la característica Y, ¿ok? La que nosotros estaremos definiendo como objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa variable objetivo es la que nosotros vamos a pretender predecir. El resultado posible que nos podría dar es 0, 1 o 2. Ok, aquí realizamos lo que es la importación del dataset. Originalmente este dataset viene con los encabezados en inglés, por lo cual en este paso lo que hacemos es transformar los encabezados a español para que sea más fácil de comprender. Realizamos un análisis exploratorio muy básico, únicamente para ver las estadísticas descriptivas que tiene cada una de las variables, así como la relación posible, la relación lineal, entre las diferentes variables que está conformando este set de datos. Ok, entonces aquí nosotros realizamos el proceso de correlación, luego aplicamos un preprocesamiento de datos donde escalamos nuestras variables estandarizándolas
y aplicamos un modelo de clasificación. En este caso, el que se está utilizando es el modelo de regresión logística para poder realizar nuestras predicciones. Ese proceso de estandarización y de la aplicación del modelo al set de datos X, que para este escenario estamos utilizando el 70% de la información para entrenar y el 30% para probar, va a quedar en este flujo de pipeline. ¿De acuerdo? Entonces digamos que acá es como el escenario normal, de forma muy resumida, eso sí, donde nosotros aplicamos el preprocesamiento, modelado y entrenamiento del modelo. Luego de eso, pues estamos validando cuál sería la precisión de las predicciones con respecto al set de datos de prueba que había quedado apartado. En este caso, la precisión del modelo es de un 98.15. Ok, entonces normalmente cuando nosotros creamos un algoritmo de Machine Learning, recuerden que para llegar a este proceso de la validación de la precisión y luego empezamos a usar los hiperparámetros, etcétera, y volvemos a validar la precisión, pues ocurren muchas fases. Acá nosotros las estamos resumiendo para que puedan ver cómo se hace la implementación, ya que nuestro objetivo es aprender a guardar el modelo preentrenado. Entonces vean acá, ya nosotros hicimos esa tubería de pasos, guardamos el modelo, validamos la precisión y cómo empezamos a guardar ese modelo preentrenado. Bueno, muy simple. Acá nosotros vamos a utilizar, en este caso la primera librería que estaré mostrando es la de JobLib, que recuerden que es más eficiente que la de Pickle, en el cual le indicamos, ok, importamos la librería de JobLib con la función dump, le indico guarde el modelo preentrenado que se encuentra en la variable pipeline. Vean que el pipeline conserva los diferentes procesos, en este caso de estandarización y aplicación del modelo y el ajuste del algoritmo, y lo vamos a guardar en una variable que se llama job-joblib.pkl. El PKL es la extensión que yo voy a estar utilizando para guardar ese modelo, ¿ok? Entonces, de hecho, vean acá, si yo ejecuto todo, vamos a ejecutar todo el script, van a ver que este elemento o esta variable se me va a guardar en lo que yo tengo por aquí. Ok, voy a refrescar aquí el set de datos y vean que aquí está el modelo JobLib PKL. Este PKL es el que yo luego, una vez que yo lo guardé, piensen ustedes que ahí está el modelo preentrenado, lo podemos llamar en otro notebook donde solamente vamos a cargar ese modelo preentrenado y aplicarlo ante un set de datos nuevos. Para este caso lo estamos haciendo directamente en este mismo Jupyter. Entonces lo que hacemos acá es que estoy creando una variable nueva que se llame modelo-entrenado-JobLib y voy a utilizar del paquete JobLib, pero la función de cargar, ¿ok? ¿Y cuál es el que voy a cargar? Bueno, vamos a cargar este archivo, ¿verdad? Que conserva el modelo preentrenado. Vean que el archivo pesa 2.33 KB. Fue creado el día de hoy y lo estoy importando. Una vez que nosotros lo importamos, piensen ustedes que aquí tenemos guardado todo ese pipeline que hizo la parte de preprocesamiento, modelado, entre otras más, ¿verdad? Y ya nosotros habíamos validado la precisión que daba. Aquí voy a importar el set de datos nuevos al que le puse datos nuevos-joblib. Estamos leyendo un set de datos divinos, ¿ok? Es el de datos que estamos leyendo para este escenario. Hacemos una visualización de las primeras filas y observen que estas son como las 10 filas que yo voy a predecir, ¿ok? Tiene información nueva, sin embargo no contienen la columna objetivo, ¿ok? Si ustedes observan en la parte superior, cuando hicimos la carga de este primer set de datos, que es el set de datos que fue utilizado para entrenar, tiene la columna objetivo, que es la columna que nosotros separamos en el entrenamiento, ¿verdad? Cuando hicimos la división entre el train y el test, que quedó para sacar las predicciones. En este escenario, vean que la columna objetivo ya no se encontrará porque es el set de datos nuevo, lo que nos está proporcionando el negocio, y es a partir de esta información que yo voy a generar las predicciones. Esto sería como mi nuevo Excel, lo que yo quiero predecir. Entonces, ya como nosotros hemos guardado el modelo en un PKL, vamos a importar el modelo, ya aquí lo importamos, y le aplicamos ese modelo que se encuentra guardado en la variable modelo entrenado-joblib. Voy a crear una nueva variable que se llame nuevas predicciones-joblib. Le aplico esa variable modelo entrenado-joblib que contiene el PKL. Aplicamos la función predict a los datos nuevos y visualizamos cuál sería el resultado de ese arreglo que contiene la información
de esas predicciones nuevas. Vean que aquí hay unos, dos, ok, que recuerden que es el tipo de uva o clase de uva de vino que nos podría dar según el tipo de uva que se utilizó, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es insertar los datos en la primera posición a una columna nueva que se llama predicción, y eso va a traer toda la información de nuevas predicciones, ¿ok? Si ustedes observan acá, nos muestra, hicimos un pequeño ejercicio donde traemos una muestra de 5 filas, los resultados de las predicciones, ¿ok? Estos serían los resultados de las predicciones que se nos aplicó. Entonces, para este tipo de características, con un alcohol de 12.65, con un ácido málico de 1.67, entre otras más, dice que la clase del tipo de vino al cual pertenecería sería de 1. Como este es un muestreo, ¿verdad? Esta es función sample, lo que más es un muestreo de las variables que yo tenga en el Excel, en este caso las que yo quise predecir. Vean que, por ejemplo, en este elemento me predijo que para estas variables, para esta información de las variables que contiene, el tipo de clase de vino sería el 2, ¿ok? Entonces, vean cómo nosotros insertamos nuestras predicciones ante un set de datos nuevos. Pero para ello no fue necesario tener que estar ejecutando siempre este modelo, sino que ese modelo que ya entrenamos lo guardamos en una extensión y luego lo importamos para poder aplicarle esas predicciones a ese set de datos nuevos. Y con Pickle es algo muy similar. Aquí utilizamos Pickle, lo importamos, lo abrimos, ¿verdad? Vamos a guardar el archivo, ¿ok? En este caso, el archivo que estaremos guardando es el que tiene el proceso del pipeline, ¿ok? Y una vez que lo estamos guardando como mod-pickle, que es el elemento que está acá, que es con una extensión pkl, ya aquí se encuentra el modelo guardado. Ya en un nuevo notebook, en otro script, en otro sistema, en una aplicación, por ejemplo, ustedes importan el pkl, en este caso que fue guardado por medio de pickle. Lo importamos, lo guardamos en una variable que se llama modelo cargado, que lo que va a contener es la información de Pickle, ¿verdad? Que es el archivo que está por ahí. Importamos nuevamente este Excel, ¿verdad? Que tiene las mismas 10 filas que habíamos observado en el anterior. Estamos importando el Excel. Y ahora aplicamos las predicciones a ese modelo cargado, ¿verdad? Que ese modelo cargado, recuerden que es el que tiene el de Pickle, el método de Pickle. Le aplicamos las predicciones. Esta parte que ustedes observan acá es exactamente igual con el job-lib. Lo único que cambia, recuerden, es que cuando guardamos o cargamos nuevamente el modelo, estamos utilizando dos librerías distintas, ¿verdad? Insertamos la predicción en la primera fila y realizamos un muestreo de los datos. Y aquí nos da cuál sería para esos diferentes elementos, por ejemplo el 7 y el 8. Ya habíamos visto que el 7 era clase número 2, ¿verdad? Pero para la fila número 1, la clase que fue definida fue la número 1, basado en estas características que tenemos disponibles en el set de datos referente a información del vino, ¿ok? Entonces vean cómo de diferentes métodos, en este caso utilizamos dos métodos de cómo guardar modelos de aprendizaje automático y luego los cargamos y le aplicamos las predicciones nuevas a ese set de información. Espero que esta información les haya sido muy útil. De la misma forma pueden aplicar estos mismos procedimientos con TensorFlow o Torch, que nos va a ayudar a guardar los modelos de aprendizaje profundo y luego importarlos para aplicárselos a una información nueva. Y podríamos estar trabajando ya con modelos puestos en producción bajo estas técnicas que están observando. ¿Ok? Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un siguiente video con más sobre ciencia de datos aplicada con Python. Hasta pronto.